cuanto a la teoría concierne, hemos desarrollado una ecuación que nos indica cómo varía la presión en un flujo afectado por un campo gravitacional que se mueve de cualquier manera con una aceleración A que cambia de punto a punto del fluido en ausencia de esfuerzos viscosos, en ausencia de fricción. Esa ecuación, llamada la ecuación de Euler, es la que estoy aquí señalando con el cursor. El gradiente, recuerden, es una cantidad que me dice cómo cambian las cosas en el espacio. Entonces, esta ecuación nos indica que en ausencia de efectos viscosos, la presión cambia directamente proporcional a la presión en el punto en cuestión. Esta ecuación es válida para cualquier campo de densidad. La densidad puede cambiar como sea. También es directamente proporcional a lo que algunos autores llaman la gravedad efectiva, que es la aceleración gravitacional menos el negativo de la aceleración que tenga en el punto donde queremos hallar el gradiente. Esta es una ecuación diferencial, porque está escrita en una nomenclatura que no muestra las derivadas. Por eso es que hablo de en el punto, porque una ecuación diferencial se cumple en un punto. Eso significa que no es importante la velocidad. No, lo digo de otra manera. No es tan importante la velocidad como la aceleración. Y eso no tiene nada de extraño, porque esta ecuación proviene de F igual a N por A, la segunda ley de Newton, que hace el papel de la F, la fuerza, la debida a la presión y la debida a la gravedad. Entonces esto se puede prácticamente escribir como F igual a M por A, pero aquí está expresada por unidad de volumen. El gradiente es un vector. Por consiguiente, si ese vector yo lo multiplico por el vector unitario en una cierta dirección L, me va a decir cuánto vale la derivada direccional de la presión. ¿Por qué la llamo direccional? Porque es en esa dirección. Esta dirección L puede ser los ejes coordenados o puede ser cualquiera. Esto es importante darse cuenta. Ya nosotros vimos qué ocurre cuando esta aceleración es cero. Fíjense que si la aceleración es cero, no significa que el fluido está en reposo absoluto realmente, porque puede estarse trasladando a velocidad constante. Si ese camión cisterna del cual hemos hablado se mueve a aceleración constante, el fluido contenido en la cisterna no tiene aceleración tampoco. Eso quiere decir que esta A sería cero, y lo que queda es la forma más sencilla de la ecuación de Euler, que nos dice que la presión depende solamente de la densidad, la gravedad y de cuánto y dónde me estoy moviendo. Ok, pero vamos a mirar un caso donde sea aceleración. De hecho, vamos a mirar todo. El siguiente en complejidad a una masa que se mueve a velocidad constante sería otra que se mueve a aceleración constante, trasladándose. Entonces, imaginémonos que esto es un recipiente. Originalmente, la superficie libre del recipiente, si él está
estático sería esta línea segmentada. Se pone en movimiento el recipiente con una aceleración A constante. Fíjense, aquí el recipiente está moviéndose hacia la derecha de ustedes, que es la dirección X, y subiendo, que es la dirección A. En realidad yo digo que está moviéndose y subiendo porque estaba inicialmente el reposo. Si la aceleración es esta, no espere. La velocidad tiene que ser hacia la derecha y hacia arriba. Es decir, este vector A tiene una componente horizontal y una componente vertical, mientras que la gravedad, como sabemos todos, solamente tiene una componente vertical en el sentido negativo. Ok, perfecto. O sea que si yo pongo esta expresión y esta otra aquí, tengo mi ecuación diferencial, que va a incluir el gradiente horizontal y el gradiente vertical. ¿Qué pasa si yo, dentro de esa masa con ese movimiento, deseo calcular el cambio de presión entre dos puntos? Por ejemplo, esta esquina y un punto cualquiera aquí. Bueno, la presión ahora espero en general que cambie tanto horizontalmente como verticalmente. Ojo, si la aceleración fuese a cero, solamente cambia verticalmente. Eso es lo que hemos hecho en las clases anteriores. Pero si hay movimiento horizontal, yo no voy a suponer que no cambie. El análisis me dirá, ok, aplicamos la llamada regla de la cadena y un cambio de presión entre dos puntos infinitesimalmente separados será la parcial en una dirección por la distancia que separa los dos puntos en esa dirección, más la parcial en la otra dirección, más la distancia que separa a los dos puntos de cuestión en esa dirección. Perfecto. Ahora no hemos hecho nada fuera de lo común. Y voy a repetir. Esto nos lo enseñaron en cálculo. Y aquí, si hay un vector, lo descompuse para este caso particular e hice lo mismo con G. Lo expresé para este caso particular. Ok, pero aquí está el gradiente de P con respecto a X y aquí también está el gradiente de P con respecto a Z. Si yo sustituyo A y G en esta ecuación, algunas quedarán multiplicadas por el vector unitario I y otras por el vector unitario K. Y estos dos vectores unitarios son independientes. Por consiguiente, todo lo que en este miembro esté multiplicado por el vector I será igual a todo lo que esté aquí multiplicado por el vector I. Y análogamente para acá. Eso también nos lo han explicado en lo que es en álgebra lineal, en cálculo vectorial, y en física lo hemos usado. Ok. La presencia de signo menos hace que este término se iguala a esto, que P de X se iguala a esto. Eso se saca de aquí. Pero en Z la cosa es diferente, porque además de esto con signo menos, está esto que también tiene signo menos. Y por eso aquí aparece el sumado y con el signo menos. Entonces, esta es la expresión que me dice cuánto cambia la presión entre dos puntos que están muy cerca entre sí. Pero eso no fue lo que usted dijo al comienzo. Usted dijo que quería hallar el cambio de presión, por ejemplo, de esta esquina a un punto para acá. Bueno, si yo tengo lo que cambia la presión en un pedacito chiquito, integro después. Y lo tengo para un tramo grande. Por ahí se dice aquí, integrando entre dos puntos. Si yo integro de P, me quede delta P. Si los puntos los llamo 2 y 1, será P2 menos P1.
Rho es constante, A es constante. Entonces esta integral queda rho AX con la integral diferencial X, eso es delta X. Ya dije, rho es constante, AZ también es constante y G es constante, algo semejante ocurre. Entonces esta ecuación es la contraparte de la que hasta ahora habíamos usado. ¿Qué es lo que nosotros habíamos usado? Cuando no había aceleración. Cuando AX era 0 y AZ era 0. ¿Y qué queda aquí? Delta P es igual a menos rho G delta Z. Esa es la que hemos usado. Esa es la que hemos usado. O sea que este caso es aplicable a esta situación, también es aplicable a lo que hasta ahora hemos dicho. Porque el caso que miramos era con aceleración 0. Pues yo pongo aquí a X y a Z 0 y me tiene que dar lo mismo. Ajá. Pero, ¿qué pasó con la superficie libre? Me dirá esto, ¿qué pasó con la superficie libre? Claro. Además, me dice, ¿qué pasa con cualquier superficie de presión constante? ¿Cómo son las superficies de presión constante en un fluido que está en reposo absoluto? Plano horizontal. Si tiene una superficie libre en contacto con la atmósfera, todos los puntos de ese plano tienen presión atmosférica. Si voy al fondo y es un plano horizontal, como son la mayoría de los depósitos, todos los puntos sobre el fondo tienen la misma presión. Y si yo miro un plano horizontal intermedio, todos los puntos allí tienen la misma presión. Porque el cambio de presión solamente depende de delta Z, es decir, del cambio de elevación o profundidad. Y del tipo de fluido también, ¿verdad? No, para nada. Para nada. No depende de eso. Recuerda que aquí estamos mirando rho constante. Yo dije rho constante. Ok. Entonces inmediatamente se ve que no depende del tipo de fluido. Ajá. Sigamos. ¿Qué forma tiene la superficie libre? ¿Qué forma tiene cualquier isóbara? Bueno, si la superficie libre está expuesta a la presión atmosférica, entonces esto es cero. Si yo miro dos puntos sobre la superficie libre. Y si es una superficie isobárica, el nombre lo dice, iso igual, bárica presión. Esto también es cero. O sea que si yo pongo el mol aquí a cero, yo obtengo la ecuación de esa superficie. Pero en esa ecuación, aquí podemos ver X está a la 1 y Z está a la 1. ¿Por qué hablo de superficie? Porque eso tiene una profundidad en Y, que es normal a la pizarra. ¿Okay? Pero eso es una relación lineal. Y de geometría analítica sabemos que si yo lo miro como una traza, como lo que se ve ahí, esa es la ecuación cuando se hace delta P igual a 0 de una recta. Pero si yo lo miro en el espacio, pensando que ese recipiente tiene una profundidad hacia la oficina y hacia nosotros, yo lo que veo es un plano. Por eso dice aquí que las isóbaras son planos inclinados. Eso quiere decir que si yo tengo esto en reposo y lo someto a una aceleración con estas componentes, entonces esto se va a inclinar. Pero ¿de qué manera se va a inclinar? Bueno, vamos a hacerlo como una especie de analogía. O sea, lo puedo sacar de la pendiente, pero yo prefiero hacerlo con una analogía. Miren, cuando esto está en reposo,
este paréntesis se limitaba a G. Y aquí vemos que G es normal a la superficie libre. Cuando esto esté acelerado, la normal pasa a ser G menos A. Aquí está G. Si la aceleración A es hacia acá, menos A es hacia acá. Yo compongo G con menos A y me da esto que está aquí. Esta es la llamada aceleración efectiva, G menos A. ¿Qué es el resultado? Entonces esta pasa a ser normal por analogía. Ok. Entonces por eso este punto se desplaza hacia arriba. Si el recipiente es bien alto, no se derrama. Y este punto se desplaza hacia abajo. Entonces la superficie, que sigue siendo un plano, igual que la segmentada, ahora no es horizontal, sino que es inclinada. Y esa inclinación va a depender de G y menos A. Un trabajito sencillo de trigonometría y de vectores nos dice que el ángulo θ es el arco tangente de AX sobre G más AZ. Mire, aquí aparece esta línea oscura que es la superficie libre y dice que P es igual a P1, donde P1 por ejemplo la presión atmosférica. Otras presiones también serán superficies planas paralelas a esta, pero así como la presión para el caso de reposo absoluto aumenta en dirección de G, para este caso la presión aumentaría en la dirección de G menos A. Por eso esta presión P2 será mayor que esta y P3 a su vez es mayor que esta. ¿Okay? Entonces quiere decir que en la medida que yo me mueva hacia abajo y hacia la izquierda, la presión va a aumentar. ¿Okay? Esto es razonable. Porque fíjense, si el plano inclinado, que es la superficie libre, es este, y yo simplemente bajo por la vertical, ahí no hay delta X. Entonces lo que quedó allí predominando es este término. Y este término es mayor que G. Que quiere decir que esta presión tiene que ser mayor que la que originalmente había. Esta presión creció. Pero de este lado lo contrario. Como de este lado la superficie libre está ahora más cerca del fondo, esta presión hacia acá disminuye. Entonces, si por ejemplo esto fuese un camión y aquí va el chofer y no estuviese lleno el camión cisterna, esto es lo que observaría él. Lo observaría que el agua al final de la cisterna está elevada. Por supuesto, ¿qué es lo que observa él si el camión viene hasta los tequeteques? La cisterna. Y él tiene una ventanita que le permite ver el agua de tu cisterna. ¿Qué observa? Nada. ¿Y cómo que nada? Bueno, porque no puede observar la presión. Y no hay superficie libre porque está hasta los tequeteques. Él no observa nada. Pero si había superficie libre, o sea que estaba parcialmente lleno el camión, él se observa que se inclina. Y esto es lo que nos ocurre a nosotros cuando tenemos un balde lleno y lo rodamos. Aún lo rodamos con mucho cuidado porque se nos bota un poquito de agua. Si lo rodamos bruscamente, ya agua por todos lados. Okay. Bueno, esto es un tipo de problema que antes los libros le daban mucha importancia. Pero en realidad la importancia no está en hacer cálculos para estas situaciones, que no son el pan nuestro de cada día, a menos que sea una ciudad como Maracaibo, ¿verdad? Que tiene problemas de agua. Ahí sí, porque los cisternas, es raro el día que uno ve una cisterna pasando cerca de su casa. ¿Okay? Pero por lo demás, eso no es algo que es usual en la industria, ¿no? En la naturaleza. Darse cuenta cómo el movimiento afecta la propiedad presión.
O sea, esta ecuación nos dice que hay una conexión entre la presión en un fluido y el movimiento que tenga. Pero que esa conexión no es a través de velocidad, sino a través de la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que es la aceleración. Esto es más importante. O sea que más adelante podemos esperar ecuaciones donde aparezcan, fíjense bien, presión, densidad, elevación por gravedad y algo cinemático. Vamos a ver qué es. ¿Ok? Adelantamos que si esta ecuación se extiende para flujo viscoso, aparece también una fuerza viscosa. Y que naturalmente ella tiene que depender, como su nombre indica, de la viscosidad. Y adelantamos, ya lo insinuaba la ley de la viscosidad de Newton, que eso estaba asociado con la velocidad. Conclusión: presión, elevación y velocidad en un fluido en movimiento están conectadas. Eso es lo que nos está diciendo la ecuación. Como ustedes recordarán de física, nos dicen que cualquier movimiento nos lo podemos imaginar o descomponerlo en traslación más rotación. Por eso no debe extrañar que otro caso que se estudie es el de un fluido rotando como un sólido. ¿Cómo consigo eso?